Hola, ¿qué tal? Soy Diana Manuel Ferrer Sul. Hoy les vengo a presentar mi video reporte correspondiente a la materia de biología molecular, el segundo parcial. Abarcaremos en este video reporte la introducción, objetivos y materiales, las prácticas correspondientes, que son tres. La parte uno corresponderá a la práctica de proteínas totales. En la parte 2 abarcaremos la práctica de la extracción de la caseína, y la parte número 3 vamos a abarcar una práctica virtual de la PCR. En este reporte se presentarán los resultados de dos prácticas realizadas para estudiar las proteínas presentes en animales de origen animal y un análisis práctica virtual de la PCR. En la primera práctica se cuantificaron las proteínas totales de la clara del huevo mediante un método específico, en este caso uno colorimétrico. En la segunda práctica se realizó la extracción de la caseína a partir de la leche, utilizando vinagre como agente precipitante, permitiendo conocer los procesos de desnaturalización y la separación de las proteínas en condiciones ácidas. Ambas prácticas brindan una comprensión aplicada de los métodos de análisis y su importancia en la alimentación y la bioquímica alimentaria. La última práctica virtual nos permitirá interactuar y aprender más sobre la técnica de PCR. Objetivos. Vamos a englobar tres objetivos. La cuantificación de proteínas totales nos va a dar a abarcar la cuantificación de las proteínas en la clara huevo mediante un método de análisis específico. Igual comprender la importancia de las proteínas en la dieta y su rol en la alimentación, y familiarizarse con los métodos de análisis de proteínas y los principios que sustentan su cuantificación. En la segunda práctica vamos a extraer y aislar la caseína de leche utilizando vinagre como agente precipitante. Observar los efectos de un ambiente ácido sobre la desnaturalización y precipitación de proteínas, y analizar la importancia de la caseína como una proteína de interés en la industria alimentaria y en el ámbito nutricional. Por último, en la práctica virtual de la PCR, comprender los pasos de la PCR, así como identificar las fases de naturalización, alineamiento y extensión, simular la amplificación de ADN e interpretar los resultados de la PCR. En la parte 1, en las proteínas totales, vamos a utilizar 10 tubos de ensayo 13%, una gradilla, dos vasos de precipitada de 50 mililitros, dos de 100 y dos de 250 mililitros, una probeta de 100 mililitros, una pipeta graduada de 10 mililitros, una perilla de seguridad, un vidrio de reloj, una piseta con agua destilada, un espectrofotómetro UV-Vis, una cubeta de 1 centímetro para espectrofotómetro, una micropipeta de 100 microlitros y una de 1000 microlitros, puntillas para micropipeta de 1000 microlitros, puntillas para micropipeta de 100 microlitros y gasas. Empezamos con la metodología. Se lavó y limpió la mesa y se solicitó el material correspondiente. Se rompió el huevo con cuidado, de manera que no se rompa la yema. En un vaso de precipitado se colocó la yema del huevo y en otro la clara. Posterior preparamos una solución 1:10 de huevo con agua. En sí son 10 mililitros de clara de huevo más 40 mililitros de agua destilada, así para tener 50 mililitros de una solución 1:10. Aquí es necesario homogeneizar, es importante, porque cuando se prepara una solución de huevo para cuantificar proteínas con el reactivo de Biuret, es crucial homogeneizar bien el huevo en agua para asegurar una distribución uniforme de las proteínas en la solución. Si no se disuelven adecuadamente, los grumos pueden interferir en la reacción química, ya que el reactivo de Biuret solo puede reaccionar con las proteínas disueltas de manera uniforme en la solución. Los grumos no disueltos de la clara pueden causar resultados erróneos, inconscientes o subestimados, ya que las proteínas atrapadas en ellas no reaccionarán completamente con el reactivo, afectando la precisión de la medición espectrofotométrica. Posterior, se etiquetaron 5 tubos del 1 al 5. En un vaso de precipitado vertimos un volumen considerable a usar de reactivo de Biuret, y posterior a cada tubo previamente etiquetado se le añadió 1 mililitro de reactivo de Biuret. A cada cubo que contenía 1 mililitro de Biuret se le añadió la siguiente cantidad de solución 1:5 de huevo. En el primer tubo 50 microlitros, en el segundo 100,
en el tercero 150, en el cuarto 200 y en el quinto 250, como se puede observar en las imágenes. Después de obtener nuestra serie de ilusiones, pasamos a leer cada una de nuestras ilusiones en el espectrofotómetro. Se leyó se realizó la lectura a 540 nanómetros, que generalmente ahí es donde absorbe al color de la prueba colorimétrica. Resultados. Obtuvimos los siguientes resultados. En cuanto a la concentración de cada tubo, obtuvimos que una recta de regresión de 0.9991, quedando los resultados dentro, o más que nada correlacionándose a la pendiente, y obtuvimos la siguiente ecuación de la recta. Y se pueden observar los resultados en lo que vendría siendo la imagen posterior. La parte 2, la extracción de la caseína. Los materiales que se utilizaron fueron 1 litro de leche, puede ser entera o desnatada, 60 a 80 mililitros de vinagre, ácido acético al 5%, una olla o cacerola, un colador o tamiz fino, un mojitel, filtro de café y un recipiente para recoger la caseína. La metodología fue la siguiente. En un recipiente mediremos aproximadamente de 150 a 200 mililitros de leche y vertiremos en una cacerola caliente. Aquí la leche facilitará la extracción de la caseína porque el calor desnaturaliza parcialmente las proteínas de la leche, lo que permite su precipitación. A temperaturas elevadas, las micelas de caseína se estabilizan debido a la pérdida de solubilidad y a la ruptura de enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Posterior, se apaga y dejamos enfriar. Posterior a ello, después de que haya enfriado, transferiremos a un envase de vidrio, de preferencia que esté largo y que sea de vidrio y transparente, para posterior ver la separación de lo que vendría siendo la caseína. Luego se medirán aproximadamente 40 a 60 mililitros de ácido acético. Se vertirán con cuidado a lo que vendría siendo nuestra leche en el vaso. Cuando se añade el vinagre a la leche, el ácido acético va a reducir el pH de la solución, acidificándola. A medida que el pH desciende, se aproxima al punto isoeléctrico de la caseína, que es alrededor de 4.6 ppH. Las micelas de la caseína pierden su carga negativa y dejan de repelerse, provocando los grumos visibles o cuajos. Posterior, vamos a filtrar lo que vendría siendo nuestro lactosuero de lo que vendría siendo la caseína, moviendo poco a poco, como se muestra en el video. Después tomaremos lo que vendría siendo nuestra caseína, que vendrían siendo los grumos, y transferiremos a lo que vendría siendo otro traste para posterior lavarse y quitarle lo que vendría siendo el lactosuero que pueda interferir en lo que vendría siendo nuestra caseína. Químicamente, el cambio en pH afectó los enlaces electrostáticos e interacciones entre las micelas, permitiendo que se separen de la fase líquida, lo cual facilitó la coagulación de la proteína, como se muestra. La práctica virtual de la PCR es la interacción con el sitio web interactivo de la PCR. El fundamento de la PCR. En este sitio web pudimos observar el principal fundamento de la PCR. Se basa en la replicación in vitro del ADN, permitiendo crear millones de copias de una secuencia específica. Funciona por ciclos repetidos de calentamiento y enfriado, lo que facilitará la separación de hebras, la unión de los primers y la síntesis del ADN, que se nos puede mostrar en la parte de abajo. Esto se basa en un proceso natural. Cada vez que una célula se divide, debe copiar su ADN. Y en este caso, ese proceso se va a llamar la replicación. El PCR se va a apoyar en este proceso. La función de cada reactivo. En la página del sitio web nos muestra un apartado interactivo donde podemos ver los diferentes reactivos
así como equipos, instrumentos con el que podemos nosotros realizar el ensayo de la PCR. En primera tenemos a las imprimaciones, que son los primers, que son pues, alrededor de 20 a 25 nucleótidos de largo. Están diseñados para ser específicos por un objetivo, se adhieren a las secuencias, y la PCR multiplex utiliza pues, varios cebadores. Aquí podemos notar un tubito gris, ese generalmente son sales que ayudan, sales o agua, o el buffer que ayudan a la estabilidad de lo que vendría siendo el ensayo de la PCR. Tenemos abajo la ADN polimerasa, que pues, generalmente esta va a ser nuestra enzima, y generalmente pues va a ser la TAC polimerasa, que es una enzima resistente al calor que va a extender las cadenas de ADN a altas temperaturas, esencial en el proceso cíclico de la PCR. Vamos a utilizar micropipetas y puntas porque el volumen de líquido en esta reacción es diminuto, por lo tanto no vamos a utilizar pipetas de mililitros, sino microlitros, para utilizar cantidades muy pequeñas de líquido. Igual vamos a utilizar la máquina de PCR, una cicladora rápida. Este es un dispositivo programado donde va a llevarse a cabo lo que vendría siendo los ciclos de temperatura. Más adelante se les va a explicar. La mayoría tiene un bloque de metal con pozos para que encaje el tubo de reacción. Puede hacer esta máquina, se puede hacer PCR sin esta máquina, solo que nosotros manualmente controlaríamos lo que vendría siendo los ciclos de temperatura. Y como todos sabemos, el tubo de reacción va a contener todos los ingredientes más la muestra. Puede ser un solo tubo, tiras de tubos o placas de 96 pocitos hasta de 384 separados. Esto va a ayudar más que nada a calentarse y enfriarse rápido. Las paredes deben ser muy delgadas. Los pasos generalmente se puede resumir a 3 pasos. En la página nosotros podíamos interactuar con un tipo minijuego donde tenemos que unir los primers, tenemos que ajustar lo que vendría siendo la temperatura. La desnaturalización va a ocurrir entre 94 y 98 grados, que generalmente el ADN se calienta para romper los enlaces de hidrógeno, por lo tanto las hebras complementarias se van a separar, separando las moléculas de ADN en 2 hebras individuales. Es crucial para que los primers tengan acceso a las secuencias de ADN donde se inicia la replicación, que es una de las partes que se interactúa en el juego que aparece aquí. Luego la alineación o la hibridación, la mezcla se va a enfriar, permitiendo que pues, los primers se unan a sus secuencias. Ahí en esa parte nos pide el juego interactivo bajar lo que vendría siendo la temperatura a 50 a 65 grados. Este paso es vital porque los primers delimitan el área específica que se va a amplificar. La temperatura debe ser cuidadosamente ajustada para maximizar la unión de los primers y evitar que se adhieran en lugares incorrectos. Luego, la extensión o la elongación, el minijuego nos pide que subamos la temperatura hasta 72 gramos, que es la temperatura óptima para que la TAC polimerasa comience a agregar los nucleótidos al extremo 3' de cada primer, extendiendo una nueva hebra de ADN complementaria a lo que vendría siendo la hebra molde. Generalmente, pues este paso es donde ocurre la síntesis de la nueva cadena de ADN y se repite varias veces hasta obtener millones de copias de la secuencia objetivo, como se encuentra en la imagen de abajo, donde se puede denotar que los ciclos se van repitiendo. Sube la temperatura hasta 94-98, baja la temperatura hasta aproximadamente 50-65 grados y luego vuelve a subir hasta 72 grados para que la TAC polimerasa trabaje a condiciones óptimas. La utilidad de la PCR igual nos demuestra con fichas interactivas que la utilidad de la PCR se puede abarcar en diferentes campos, por ejemplo, para detectar bacterias dañinas, ya que va a amplificar el ADN de estas bacterias, permitiendo identificar estas infecciones, identificación de virus, ampliando sus secuencias virales, para confirmar la presencia de virus en muestras biológicas, la prueba de enfermedades hereditarias, o sea, detectar mutaciones genéticas para determinar lo que vendrían siendo enfermedades bacterianas, hereditarias, perdón. Las pruebas de paternidad, comparando ADN de personas para establecer un parentesco, identificación de especies, así que en este caso se amplifica lo que viene siendo el ADN de organismos para clasificarlos, detectar especies en aguas, conectar a personas a escenas del crimen, estudios de la historia de la humanidad y aprender sobre especies extintas. En conclusión, estas 3 prácticas son fundamentales en la bioquímica y la biotecnología. La determinación de proteínas totales en la clara de huevo mediante el reactivo de Biuret nos permitió identificar la proteína presente, que es la ovoalbumina, en lo que vendría siendo el huevo. La extracción de la caseína de la leche a través de la acidificación y la última, la práctica virtual de la PCR.
En la primera, pues se utilizó el reactivo de Biuret para identificar y cuantificar proteínas, mostrando la importancia de este método. En la segunda, la caseína se aisló con un éxito al ajustar el pH de lo que vendría siendo la leche con el ácido acético, destacando cómo este factor afecta lo que vendría siendo la solubilidad de las proteínas. Finalmente, la práctica ventral de la PCR permitió entender el proceso de amplificación de lo que vendría siendo el ADN. Estas prácticas combinan la teoría y la técnica, brindando herramientas claves para análisis de proteínas, ácidos nucleicos en biotecnología y ciencias relacionadas. Gracias por ver el video.